Vamos a empezar y dar paso a la siguiente conferenciante de hoy, que es María Jesús Albarrán. Ella nos va a tratar el tema sobre las tumbas tebanas ocupadas por anacoretas, reutilización de un espacio sagrado. Quisiera presentarla. María Jesús es científica titular del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, del CSIC. Es especialista en Egipto, en la Antigüedad tardía, y sus campos de investigación se centran en los estudios coptos y en la papirología, y sus líneas de investigación también
clasificación son sobre todo en el Valle de los Reyes y en las necrópolis de Drab el Naga y de Sheikh el Kurna. Pero sobre todo les ha marcado también, ahí más abajo de la diapositiva de la fotografía pueden ver la ciudad actual de Medina Taú, o sea, lo que es la antigua Yeme, la ciudad de Yeme, que fue el centro neurálgico y el centro de población fundamental para la vida anacorética de todos esos anacoretas o todos esos monjes que se asentaron en todas las tumbas y los templos de la montaña. ¿Cómo fue esa ocupación de los templos, de las tumbas? Bueno, pues por un lado hubo una ocupación independiente de un solo anacoreta, como por ejemplo tienen en el plano de la izquierda de las tumbas, la tumba tebana 96, la 29 y la C3 fueron ocupadas por anacoretas de manera independiente. Pero también había agrupaciones de anacoretas que vivían juntos en una especie de semi-anacoretismo, no practicaban lo que sería la vida cenobítica, es decir, en un monasterio bajo una misma regla, sino que vivirían juntos, pero cada uno tendrían una especie de semi-independencia. Estos grupos así, estas unidades, se denominan lauras, porque es la palabra griega que aparece en los textos. Y eso ocurre sobre todo en algunas de estas tumbas que van unidas por el interior, en las que ellos van formando, según van aumentando sus necesidades o también el número de integrantes, van uniendo diferentes tumbas. Un ejemplo de ellos es el denominado monasterio de Apa Ciriaco, que ocupó las tumbas, la TT 65, 66, 67 y luego después unieron la TTN 7, 8 y 24, o sea que hay un complejo monástico bastante importante. El área geográfica es fundamental, es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta, porque hasta ahora los pocos trabajos que hay se dice, bueno, pues se iban al desierto, ¿por qué? Pues ahora lo veremos, porque buscaban un aislamiento de la vida mundana, que es lo que requería la vida ascética, recluirte, estar orando y realizando los trabajos manuales necesarios para tu supervivencia, pero aislado del mundo, aislado de las tentaciones. Entonces el desierto es ideal y además me voy al desierto, tengo ya una estructura arquitectónica ya hecha, entonces me meto a vivir ahí, soy un ocupa realmente. Pero hay algo más que eso, no es únicamente eso. Tenemos que pensar que ese desierto y esas necrópolis, ¿qué posibilidades ofrecía a los monjes para su beneficio, si eran únicamente estas que se ha dicho tradicionalmente, o hubo algo más que les motivó para establecerse en esta zona? Bueno, pues el desierto tiene un significado y aquí en todo esto que voy a empezar a hablar ahora alude a uno de los conceptos que ayer nos explicó el profesor Antonio Pérez Largacha, que es el de la memoria cultural. ¿El significado que tiene el desierto? Bueno, pues forma parte del paisaje egipcio, como acabamos de ver antes de la pausa del desayuno, que está presente en la sociedad, en la cultura y la religión. El retiro espiritual al desierto, pues que busca la soledad para encontrarse con la divinidad, pero eso ya se practicaba desde época ramésida, no es algo que trae el cristianismo, sino que es algo que se ha ido haciendo en la sociedad desde muchísimo tiempo antes. Y los ascetas cristianos además encuentran todo ese ideal en el texto bíblico, sobre todo, y en esos 40 días de Cristo, que es el modelo a seguir, en el desierto que recoge el Evangelio de Lucas. Sin embargo, a pesar de eso, el desierto es un hábitat hostil. Hay animales salvajes, hay fugitivos, hay ladrones de tumbas, etc. Es un lugar complicado. Ya en época romana se pone la policía del desierto porque hay un problema de circulación en las zonas desérticas. Además, es un lugar que ofrece dificultades para obtener los recursos para la supervivencia, pero hay una cosa muy importante y es que no es frecuentado por mujeres. Al ser un clima hostil, o sea, un ambiente hostil, las mujeres no están allí. Entonces, eso es importante para que ellos eviten toda tentación. Y hay un apotegma de los padres del desierto que lo explica muy bien. Entonces hay un discípulo que le dice a uno de ellos, a Abas y Soes, que le dice, ya estás viejo, vámonos cerca de las tierras pobladas, no aquí alejados. Y entonces el anciano le dice, vayamos donde no haya mujeres. Y el otro le contesta, ¿en qué lugar fuera del desierto no hay mujeres? Y dice, pues entonces llévame al desierto. Ese es uno de los ideales que nos pone la literatura, porque una cosa son los textos literarios y otra cosa es, vamos a ver, cómo se confronta con los textos documentales que salen escritos por los propios habitantes de esos monasterios o de esas tumbas, y además con los restos arqueológicos. Vamos a ver cómo hay ese contraste entre una y otra, esas dos esferas, lo literario a la realidad. La necrópolis también tiene su significado.
Hay una búsqueda del aislamiento en ese ideal monástico y las necrópolis tebanas son ideales. Lo único es que tienen una distancia relativa de los núcleos de población, porque no hay que recordar que eran frecuentadas por los familiares de los difuntos. Pero también todas estas tumbas son refugio de deudores y fugitivos, y cada vez más, luego lo iré mencionando, porque a partir del siglo III después de Cristo, con la crisis del Bajo Imperio, hay una gran depresión económica y afecta muchísimo a Egipto. Entonces van a ir arrastrando el siglo IV, el siglo V, pero luego sobre todo cuando llega la invasión persa a principios del siglo VII y luego muy seguidamente la conquista, la guerra de las tropas musulmanas, que realmente dejan a la población desolada en una gran crisis y además con ya el gobierno islámico hay una gran presión fiscal para la población. Es una forma que todos sabemos que ocurre porque el imperio islámico, los gobiernos islámicos lo hacen también en Occidente, que es presionar a la población con los impuestos para que haya una conversión a la nueva religión. Por lo tanto, va a haber una gran huida masiva de personas que no pueden pagar sus impuestos al desierto. Y va a haber, o sea, no va a ser un lugar, las necrópolis no van a ser un lugar deshabitado y además no van a estar únicamente los anacoretas metidos allí en la tumba rezando, sino que va a haber una gran circulación de personas. Por lo tanto, esa búsqueda del aislamiento, del ideal monástico de la literatura, en la práctica parece que no fue así. Además, si están alejados, aunque sea un poquito de los núcleos de población, tienen problemas para la obtención de recursos, necesitan una proximidad a grupos sociales porque allí no pueden cultivar, no tienen nada, entonces necesitan tener cerca un grupo de población, un núcleo de población para por lo menos obtener el pan diario para comer. Lo único es que hay un componente fundamental y es que se trata de un área sagrada. Volvemos otra vez a lo de la memoria cultural, porque es un área funeraria y en los textos de época faraónica ya aparece como la montaña de Occidente en algunas ocasiones y siguió siendo reutilizadas como necrópolis en época grecorromana. En época cristiana ya hay un cambio de uso. Ya va a ser un área de habitación permanente para monjes y anacoretas que se van a establecer algunos por temporadas, pero otros permanentemente dentro de las tumbas y de los templos, y la función de necrópolis únicamente va a estar en el cementerio de esos habitantes que viven allí, de los monjes y anacoretas. Por lo tanto, hay un significado del área de lugar santo porque lo vemos en los textos. En los textos griegos aparece, o los textos escritos en griego, como montaña o santa montaña de Memnoion, haciendo alusión a esa identificación de los viajeros grecorromanos, de época grecorromana, de las estatuas de Amenhotep III, de los colosos de Memnón, con el rey mitológico etíope. Y en los textos coptos aparece curiosamente como montaña o santa montaña de Djeme, aludiendo al núcleo de población más importante, la ciudad de Djeme, que va a ser fundamental para toda esa actividad que va a surgir, porque los anacoretas no se meten únicamente allí a rezar, sino que hay una actividad económica y también de ayuda a la población, porque la población, sobre todo en lo que sería desde principios del siglo VII con la invasión persa, va a sufrir esos problemas. La población masculina va a ser diezmada porque va a ir muriendo en las guerras y además va a haber problemas económicos muy serios. Hay un montón de documentos en los cuales la población dice no tengo que comer, no tengo trabajo, mi familia no tiene, me he tenido que desplazar de un sitio a otro y entonces van a acudir a las autoridades eclesiásticas, pero también a los monjes y anacoretas que van a formar un poco parte de ese entramado social en el cual van a estar muy ligados a las autoridades locales y entonces van a ejercer un poco también como de auxilio jurídico para todos aquellos deudores que deben mucho dinero, que tienen que escaparse al desierto y luego no pueden volver porque si vuelven van a ir a la cárcel. Entonces las autoridades monásticas, los monjes, hacen de mediadores con las autoridades locales para decirle déjale volver que con su trabajo te va a ir pagando todo lo que debe. Entonces va a haber un entramado social muy importante con todos estos monjes que viven ahí en la montaña tebana. Es algo muy complicado, vuelvo a la palabra complejidad, es algo muy complejo de entender. ¿Y por qué es un área sagrada? Pues porque viven los anagoretas, quienes son considerados santos, intercesores con la divinidad. Hasta ahí todo queda claro. Pero volvemos otra vez a lo mismo, porque ya anteriormente era santa, esa memoria cultural. Y hay una cosa que hasta ahora es curioso, como prácticamente nadie se ha dedicado a analizarlo, no hay
prácticamente información y no hay tampoco trabajos publicados, hay algo que tiene que surgir de manera natural y es esa sacralización del espacio o desacralización, porque lo que tenemos que hacer es desacralizar un espacio pagano para sacralizarlo al cristiano. Es eso, es igual que se hacían en el siglo IV con los templos en Alejandría, con el Cesareo, el Serapeo, que se reconvierten en iglesias cristianas. Eso continúa en la mentalidad y continuamos siglo VII, siglo VIII, con estos eclesiásticos o estos monjes sacralizando los espacios paganos. La tumba tuvo también su significado. Era costumbre, desde época de la persecución de los cristianos, refugiarse en las tumbas y los ascetas siguen esa costumbre que ya venían desde principios del cristianismo. Y entonces en diferentes obras literarias encontramos cómo se introducen en las tumbas. Como hay muchos textos, he traído únicamente 3, pero como vamos mal de tiempo, voy simplemente a hablar del primero, que es la vida de San Antonio, el padre del anacoretismo, San Antonio Abad, que celebramos el 17 de enero. Bueno, pues se dice en su vida que Antonio, cuando decide abrazar la vida ascética, al principio se retira a la puerta de su casa y luego después el siguiente paso es marchar hacia una tumba a las afueras de la ciudad. Dice Antonio marchó hacia las tumbas que estaban lejos de la ciudad y encomendó a uno de sus amigos que le llevara pan por la pan de tarde en tarde de vez en cuando. O sea, el abastecimiento es algo muy importante que vamos a ver ahora. El significado de la tumba también. En el significado de la tumba también entra algo un poco más abstracto, por así decirlo, y es que los ascetas o el ascetismo se considera como el martirio blanco. Frente a los mártires de sangre de las persecuciones, ahora ya se vive en paz, los cristianos pueden practicar sus cultos perfectamente, sin ser perseguidos, pero empieza a surgir el ascetismo. ¿Y qué ocurre? Que estos ascetas son como mártires en vida, tienen que comportarse como los muertos y tienen que vivir como los muertos. Se equiparan a los muertos. Se les he traído también uno de estos apotegmas de los padres del desierto, de Abba Macario el egipcio, en el cual le dice a uno de los discípulos, le está dando las enseñanzas y le dice, si quieres salvarte, sé como un muerto, lo que les he marcado ahí en color rojo. Hay una creencia también que se plasma muy bien, evidentemente, en los textos literarios, que es que en el interior de las tumbas habitaban demonios, había que luchar contra los demonios y vencer. Si alguien de aquí ha leído alguna vez la vida de San Antonio, cuando San Antonio se recluye en las tumbas, lo primero que le ocurre que es pues, que le aparecen demonios por todas partes. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues luchar contra los demonios. ¿Los demonios qué son? Pues las tentaciones que la Iglesia le está diciendo al cristiano que tiene que vencer. Entonces, les he traído también un ejemplo de otro texto literario de la vida de Macario, el alejandrino, en el cual se dice que entró a una tumba y se durmió y allí había viejos cuerpos de griegos. La palabra helenos en los textos, tanto griegos como coptos, no alude precisamente o no tiene por qué aludir a la población griega de la época tolemaica o sea, los griegos que llegan con los ptolomeos, sino es la palabra para aludir a los paganos. Entonces, en la tumba que entró Macario puede ser que fuera de época grecorromana, pero puede ser que fuera anterior. Es decir, lo que había allí era cuerpos de paganos muertos y cogió uno y lo puso debajo de su cabeza. Y entonces los demonios empiezan a salir. Y entonces empiezan a salir y desean asustarle, pero la anacoreta no se asustó y entonces golpea a la momia con fuerza y le dice: levántate y ve a las tinieblas si puedes. Quédense con lo de las tinieblas, porque dentro de un rato aludiré a ello. Y entonces los demonios, cuando él se encara y se enfrenta a los demonios, pues cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros miedos, los miedos desaparecen. Y entonces los demonios dicen: nos has vencido, y se fueron, se marchan avergonzados. Pero la tumba tiene algo más que eso. Hay que ver cómo ellos concebían el espacio de la tumba. Bueno, pues ¿cómo se denominaba a la tumba? Es muy importante ver en los textos que nos han llegado, porque ya en esta época tenemos mucha suerte los que trabajamos en el Egipto grecorromano o tardorromano, porque tenemos muchísimos más textos, ya se ponen por escrito muchas más cosas y además se han conservado. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de ver cómo ellos veían eso, y las denominaciones o los usos de la palabra son fundamentales. Pues la tumba, pero entendida como celda, no la tumba como caverna, ellos lo entendían como cueva o caverna, con el término bib, el término egipcio bib, porque para una cueva natural utilizaban el término griego, espelaion.
hacían esa diferenciación. Y entonces, estos ejemplos que he traído aquí, los dos primeros, son de textos que proceden de aquí, del área tebana, de la región tebana. El primero de ellos es un papiro que viene del archivo del monasterio de Deir el-Bahari, del templo de la reina Hatshepsut, donde se dice que aparece como los lugares de retiro, o sea, esas tumbas o esos templos, ellos dicen son llamados nuestras cuevas. Ellos utilizan para la tumba donde ellos han ocupado, donde ellos viven, la llaman con este término, la llaman como cueva o caverna con este término. Y aparecen en muchos otros textos, también en otro archivo, el de la anacoreta de la tumba TT29, o en la vida de Pisentio, que fue un monje que vivió también en el templo de Deir el-Bahari como monje. Entonces hay un cambio del espacio de muertos a vivos. Hay un concepto importante de la vida ascética que es, con el término griego, la paceia, que es la ausencia de las pasiones. Los cristianos, pero sobre todo aquellos que abrazan la vida monástica como profesión, tienen que demostrar que están viviendo como un muerto, tienen que eludir todas las pasiones, comportarse como un muerto, convertirse. Y entonces en los diferentes textos literarios sigue hablando. En la vida de Pacomio de Tabenesi, que le puede sonar a muchos de los que están aquí, que es el fundador de la vida cenobítica, Pacomio, que era de origen egipcio, y dice, cogió la costumbre de ir a menudo a las tumbas llenas de cadáveres, se lo he marcado en rojo, las tumbas están llenas de cadáveres, como Macario el Alejandrino cuando ha entrado a la tumba. O también, bueno, en el Sinaxario árabe, en el 17 de Joyak, que aparece la vida de otro de estos santos, en las cuales se dice que, bueno, pues que el discípulo que vivía con él le evitaba, cuando iba a hacer las reclusiones a la tumba no iba con él, le dejaba que fuera solo. Dice, porque no podía vivir, dice, a causa del olor de la descomposición de los antiguos muertos que le ponían fatal, le ponían enfermo, no podía vivir. Entonces aparece esa reocupación de las tumbas con cadáveres. Por lo tanto, vamos a ver ahora, enlazando con esto, lo de la elección de la tumba o la búsqueda de la tumba. Yo había puesto lo de la elección y cuando Antonio esta mañana hablaba, dice, no se elegía, se buscaba. Pues es una cosa parecida. Bueno, parecida no, es esa precisamente. Entonces, a ver, ¿dónde me meto? Entonces, bueno, pues tengo que buscar un sitio que sea aislado, pero claro, los textos literarios dan un ideal. Pues tengo aquí la vida de este señor, de Apa Pisentio, que era un monje que vivía en el templo de Hatshepsut, de la reina Hatshepsut, pero luego se retiraba de vez en cuando y a las tumbas en diferentes épocas del año, sobre todo en Cuaresma, y entonces en la vida recogida por su discípulo está contando una de esas veces que se retira. Y entonces, sí, lo intento. Entonces, bueno, está diciendo que que se levantaron, salieron de la montaña y salieron hacia un lugar oculto y parece que le lleva por unos pasadizos. Dice, parece que habíamos caminado como unas 3 millas, o sea, 3 miliarios, eso es muchísimo bajo tierra. Entonces, a él le parece que estaba metiéndose por unos sitios oscuros y unos pasadizos profundos hasta que llegaron al sitio donde el otro ya le dice, aquí me quedo. Sin embargo, la realidad, la evidencia arqueológica nos expresa que realmente donde se metían eran tumbas visibles, abiertas y de fácil acceso al interior. ¿Por qué? Por muchas de las cosas que hemos visto. Ahora, sobre todo el abastecimiento. Me quede aquí unos días o me quede toda la vida, es que necesito comer, no puedo morirme. Entonces, la obtención de los recursos básicos para la subsistencia es fundamental. Las estancias temporales, bueno, pues otra persona que les aprovisione, y aquí tengo otros ejemplos de esto de Pisentio, seguido a lo que les comentaba. Cuando ya llegan a esa tumba donde se quiere quedar, le dice que le visite los sábados y le lleve un poquito de comida y de agua. Este se quedaba de vez en cuando allí, sobre todo en época de Cuaresma, pero había otros que se quedaban más tiempo, como el de la TT29, el anacoreta muy famoso para nosotros los coptólogos, que es Frange, porque en la TT29 se han encontrado más de 800 ostraca escritos por Frange, de todas las cartas y todas las notas en las que habla realmente de cuestiones económicas, porque tiene que sobrevivir y está allí metido en la tumba. Entonces, bueno, pues pide que le envíen comida constantemente. Y además lo que tiene es que además él era originario de Petemut, no sé si se ve. ¿No se ve? Ah, sí, bueno, ahora aquí. Bueno, como es el PDF, bueno, aquí es de originario de Petemut. Y entonces él escribe a la gente que vive en Petemut. Y entonces es mucho más complicado. Tenía un trasiego el hombre terrible con lo que necesitaba. Y bueno, hay algunos que se quedan mucho más tiempo, como los de la tumba tebana 103, que es el monasterio de Epifanio, que se quedan siempre y tienen, pues eso, un enjambre de contactos
sobre todo con la ciudad de Yeme, para el abastecimiento de los productos. O también entre ellos, claro, ¿dónde se instalaban? Pues no se instalaban precisamente lejos y alejados. Por eso en el Valle de las Reinas tampoco hay muchos emplazamientos de ocupación copta, sino que lo hacían en tumbas cercanas. Y te pones a mirar y dices, pues es que vivían unos al lado de otros, eran como colonias con sus pequeñas celdas, y entre ellos se ayudaban. Bueno, pues lo que tenían que hacer era, dependiendo de si las estancias eran breves o eran más tiempo, tenían que acondicionar la tumba. En la vida de Pisenti, otra vez, pues dice, le está diciendo el discípulo, que llegan allí y dice, y tomamos aquellas momias y las echamos unas sobre otras y hicimos espacio. Si va a estar un rato, un tiempo, unos días, pues se ha quitado las momias, ha hecho espacio y punto. Pero oye, amigos, si te vas a quedar todo el día allí, o sea, todo el tiempo te vas a quedar a vivir, tienes que transformar el recinto original, que es lo que hacen si es residencia permanente. Entonces hay una restauración y rehabilitación de las estructuras, puede ser con pavimentación, con niveles unidos mediante escaleras, se replanifican los espacios con alteración de los muros, apertura de puertas, de nichos, hay nuevas construcciones anexas, etc. Y la unión de tumbas vecinas. Vamos a ver ya ejemplos y ya llego a las conclusiones. Un ejemplo claro, que está muy bien documentado, es la TT-103. Es una pena que Antonio Morales tenga que estar virtualmente y no está aquí, porque claro, es el director de la excavación actual de la tumba. Pero bueno, en color azul, bueno, este es el mapa publicado por Willow, que en color azul, creo que se puede apreciar, era lo que es la tumba original de época faraónica. Y todo lo demás que se ve son las construcciones que hicieron los anacoretas. Está ocupada desde el siglo VII y VIII, más o menos, por los registros arqueológicos. Entonces, bueno, hicieron allí un conglomerado de todo. Bueno, pues pavimentaron el suelo. Aquí ven un ejemplo. Son fotografías sacadas de la edición, no son muy buenas, pero para hacer una idea, de la edición de Willock, de 1926. Hay nuevas construcciones, como estas de la TT-103, sobre todo en los patios delanteros, donde hacen pues, construcciones. Aquí hay la imagen de abajo es un dibujo de los franceses, de los belgas que excavaron la tumba, en lo cual más o menos pues, se puede ver como, bueno, pues sería la de la puerta de acceso, con el muro, la entrada aquí, y aquí estarían las construcciones de los patios delanteros. Suelen ser talleres para el trabajo manual, en el que se tienen que ganar la vida. Hacían todos sus trabajos que luego vendían en la ciudad. Hay hornos, como por ejemplo aquí en la TT-233, o también las torres de defensa, porque no solamente hay bandidos y gente de mal vivir que están en el desierto, sino las guerras, los persas y los árabes. Y entonces hay estas construcciones. Y en el monasterio de Epifanio, en la TT-103, lo tenemos atestiguado en los papiros que vienen de ese monasterio, en el que uno de ellos aparece y dice: la torre que construyeron nuestros padres, Epifanio, Papsan, y yo también trabajé en ella, que es el que está escribiendo el documento. En otros ejemplos también de torres, como en la MMA 1152, y luego sus cementerios anexos. Generalmente ponían también un muro y extramuros hacían sus cementerios, como la TT-65 del monasterio de Ciriaco. Hay una alteración de la decoración interior en las pinturas murales. Ahí entra lo de la sacralización, sobre todo. Ese cambio del paganismo al cristianismo. Se alteran las figuras humanas y divinas, se mutilan los ojos y a veces los rostros, pero sobre todo los ojos. Y hasta ahora no se ha dado ninguna hipótesis que pueda resultar interesante. La única que he encontrado trabajando para preparar la presentación de hoy es que dice: mutilan los ojos para que no vean lo que hacen los anacoretas. No, eso no tiene sentido. Mutilan los ojos, a mi parecer, por eso lo he puesto en preguntas, lanzando una pregunta para impedir la adoración de dioses, es decir, a los ídolos, o para enviarles a las tinieblas, como Macario el Alejandrino, que mandaba las tinieblas a las momias que se le habían representado como demonios. La mutilación de los dioses paganos, evidentemente, es para la eliminación de los ídolos, y luego la cobertura de muchas tumbas, de todas las representaciones, de todas las pinturas, es para luego también poner ellos sus símbolos. Les he traído aquí un ejemplo de un ojo mutilado en la tumba de Frangue, que no tiene por qué haber sido él, puede haber sido una anacoreta anterior del siglo VI que vivió allí, pero ven que está haciendo una ofrenda. Entonces es
¿Qué está haciendo? Está adorando un ídolo y si no ve, está ciego, no puede hacer eso. Es la idea que puede surgirnos. ¿Por qué le mutila el ojo? ¿Para que no vea lo que hacía Frangue? No tiene mucho sentido. Luego en esta, en la 78, como están las cabezas, ese ha tenido más tiempo y las ha quitado. O como en la tumba de Ramsés IV, donde se ven todas las cabecitas ahí de las imágenes, de la iconografía, y además ha puesto una cruz griega, una cruz patada, como ven que le he puesto en azul para que la puedan ver. O en la T157, que fue reutilizada como iglesia, en las cuales se cubrieron con una capa de yeso todas las pinturas que luego se levantaron para ver la pintura original. Y lo que hacían era sacralizarlo también poniendo las imágenes, o sea, poniendo su oratoria, sus propios textos. En la tumba de Ramsés IV los grafitos son ejemplifican muy bien todo esto. Como los dioses tienen esas invocaciones a sus santos para que les protejan de esos ídolos. Aquí les he traído un recorte. La fotografía no es que me salga muy buena, porque al ampliarla no he conseguido otra mejor, pero luego he traído la transcripción o la reproducción de la obra de Lepsius. Entonces aquí es donde están invocando. Estos que está aquí nombrando son a Papaulo, que es a Papaulo de Tebas, a Pantonio, ante el primer anacoreta, luego a Papajomio, que es el fundador del anacoretismo, o sea, del cenobitismo, su maestro, a Papalamón, etc. Y luego todos los otros superiores de los monasterios de la congregación pacomiana. Se representan ellos mismos y ponen cruces, o sea, ellos se representan en actitud orante. Ayer hablábamos de los Ireion de Abidos, que fue reutilizado por una comunidad de monjitas y en las que aparecen de manera mucho más esquemática, pero son unos dibujos estupendos en la edición de Margaret Murray, que pueden verlas así. Entonces, bueno, pues ellos tienen toda esa representación. Les he traído una imagen de una tumba y ya con esto termino. Que esta es del Egipto Medio, porque no he encontrado fotografías de tumbas tebanas, pero cómo lo que hacen para sacralizar y santificar y eliminar todos esos ídolos es poner sus propios símbolos, las cruces. Ahí lo ven, cómo le han puesto unas cruces encima a todas esas figuras egipcias. Las están sacralizando, están evangelizándolas. Muy brevemente ya, con esto es la última diapositiva que tenía, es como en esa vida de Pisentio, de este famoso monje, en el cual, bueno, pues hay uno de los episodios, el número 32, en el cual, bueno, pues cuando entra a esa tumba, pues habla con una momia, habla con una de las momias, la momia le dice que está sufriendo muchísimo porque es pagana y le dice, pero ¿tú no oíste hablar de Cristo cuando viniste al mundo? Y dice, no, porque mis padres eran paganos y seguían la religión pagana. Dice, yo seguí la misma que ellos. Dice, por favor, ayúdame a este castigo el que estoy sufriendo. Es un texto, la verdad, muy interesante y muy bonito. Y entonces el otro le hace un milagro y le dice, vuelve a acuéstate y el día de la resurrección general resucitarás como cualquiera de los otros. O sea, es decir, lo ha evangelizado incluso hasta un muerto. Como conclusiones finales, es lo que les he dicho a ustedes desde el principio. Hay esa continuación de la fusión desierto-religión, reaprovechamiento, evidentemente, de las estructuras arquitectónicas, pero una sacralización del espacio sagrado. Así que nada, espero que haya dicho algunos de los aspectos fundamentales que hasta ahora, por desgracia, no se habían dicho. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, María Jesús, sobre todo porque tanto tú como Mireia nos dais una visión bastante más amplia, que a veces solo miramos lo que estudiamos como en plan muy egiptológico, pero hay un mundo más allá y vuestras conferencias nos abren los ojos. Así que abrimos el turno de preguntas muy breves, por favor, os lo ruego, por favor. Gracias. Súper interesante, muchísimas gracias. Una duda sencilla y rápida. Entiendo que ocupaban la parte de la superestructura, hablando de las tumbas tebanas, pero no la cámara funeraria. Entiendo que la parte que ocupaban, hablando de las tumbas tebanas, lo que ocupaban era la superestructura, no la cámara funeraria. Ocupaban todo. Ocupaban todo. Todo. Vale. Ocupan todo. Y vale. Lo que pueden mover, lo mueven, lo que no. Por ejemplo, en la TT-103 creo que está el sarcófago de piedra, porque en eso no se puede mover como traía una grúa. Vale. Pero además sí, ocupan todo. De hecho, incluso, pues eso, hacen pasadizos secretos si les interesa la tumba de al lado. O sea, secretos internos, si les interesa la tumba de al lado. Construyen alrededor, ocupan todo lo posible. Claro, es por eso y lo no reforman. Entendía
Compran una ¿A casa qué momias y la te reforman. referías? Sí, sí, la reforman entera y ocupan todo lo que pueden. Muchas gracias. Lo que esté visible o pueden acceder ellos. Yo creo que se estaba refiriendo a los pozos, ¿no? Te estaba refiriendo a la superestructura de los pozos. Si se metían debajo de los pozos donde Y estaban. los utilizan como silos, sí, claro. Sí, Ajá. lo utilizan todos. Vale, sí, bueno, sí. tenía 3 preguntas, pero lo voy a dejar en una sola, ¿vale? Estudiando la difusión de las lucernas de rana, ¿sabes cuáles son? No. Bueno, son unas lucernas de época romana que aparecen en Egipto, creo que hasta, Sí, hasta el siglo II, III después de Cristo. Sí. Pues han aparecido 2, viendo la difusión más meridional, han aparecido en Nubia 2 en un sitio ocupado por 2 anacoretas. Se ha publicado Blusky, un señor que ha trabajado sobre los monasterios nubios y tal. Y entonces la pregunta es, si te encuentras eso, que son paganas, y no las han roto, no están utilizando lucernas cristianas coptas con el crismón. Es un acto pragmático, simplemente porque tienen esas lucernas y no pueden ir a buscar otras, o realmente tú te plantearías que son un aspecto de sacralización, en fin, no lo sé. Pues no lo sé, hombre, yo supongo que el componente práctico siempre va a primar. Si necesitan luz y están ahí, ¿para qué la vas a romper? Si la tienes. Y ya que la tienes, pues seguramente la sacralizarás de alguna manera. Sí, le puedes encontrar algún tipo de... Ahora mismo no lo sé, claro, algún tipo, o bueno, la rana de algún momento, no lo sé. Darle algún concepto, alguna simbología cristiana. Ahora mismo no lo sé la rana lo que tendrá, pero es posible que la tenga también. Sí, pero... Claro, pero le pueden encontrar cualquier sentido práctico y cualquier sentido simbólico. Ahora mismo no lo sé, pero es interesante, lo miraré. Sí, lo conozco, sí, los polacos que excavan en Nubia. Sí. Gracias. Yo, ¿puedo intervenir un momento? En Oxirrinco tenemos muchas lucernas de rana, con una cronología un poco más moderna, pero el año 2022, ¿22 era? Sí, ¿no? 2022 encontramos una necrópolis cristiana, que en la parte, bueno, que tiene como 3 fases cronológicas, pero la más moderna, que podía ser del siglo VI, una de las tumbas tenía a ambos lados de una tumba rectangular cubierta, que había reaprovechado elementos de piedra antiguos, pero esto no es lo interesante, tenía como ofrenda a cada lado de la tumba 2 jarritas de tipología diferente. Cada una de las jarritas tenía en su interior una rana de verdad, o sea, una rana que encontramos los huesitos de la rana del siglo VI. Y son cristianos los individuos inhumados. O sea que el culto a Jequet o el culto de la rana, el culto del renacimiento, del paso, es unas creencias que duran, bueno, que se mantienen a lo largo de toda la... Claro. Que también lo utilizan los visigodos. Mireia quería decir algo. Sí. Perdona, dice que me he pasado delante. Gracias. Bueno, preciosa pues la conferencia. Me ha surgido la idea, cuando has hablado de lo de los ojos, claro, lo de las mutilaciones es muy habitual en esculturas y tal, ¿no? Pero claro, es que el ojo tiene un sentido apotropaico, ¿no? Me acordaba del ojo, por ejemplo, en la proa de la nave y tal, ¿no? Quizás ese sentido también mágico, ¿no? La mutilación del ojo por la connotación mágica que pueda tener. Claro, sí, por acabar con ese paganismo con todos los sentidos. Claro, porque además la magia también se asocia pues, al mundo pagano y a la magia negra. No, y además la magia está completamente interiorizada entre los monjes, claro. O sea, entre los coptos. Exacto. El cristianismo la continúa, o sea, no hay cantidad de textos mágicos coptos. Claro, pero existe también ese temor, claro, a la magia y tal, ¿no? Bueno, me parece muy, muy interesante. Luego una pregunta, lo de las momias, que las retiran y las apartan y tal, pero al final, ¿qué hacen con ellas? No sabemos, porque es lo único que tenemos son los textos literarios. Se dice que las apartan. Claro, las apartan, pero están allí y se claro, quedan allí. Porque también por el respeto al
del cadáver. Claro, No, o sea, es interesante. No se sabe, ¿no? Se supone que las dejan. Los textos literarios dicen que las dejan. Por ejemplo, en el de Pisentio dice las retiran, las dejan a un lado y no hacen nada, ni las queman ni las expulsan, las dejan a un lado porque habla con ellas. O sea, en este mismo pasaje habla con una y la convierte. La cristianiza, claro. La cristianiza, claro. Pero, claro, cristianiza a la momia, que es un muerto, pero claro, se cristianiza incluso a Trajano. O sea, Claro, pero Trajano bueno, se cristianiza. claro, Si Trajano se cristianiza a una momia y al pedo y Rinco y a quien haga falta, claro. Claro, pero son muertos que están ahí, pero dialogan con ellos. Es un poco lo que hablábamos otra vez de lo de la memoria cultural, que no se les ha ido, claro. Saben que son muertos, pero que vivían en el más allá. O sea, ellos tienen la concepción porque asimilan todo y no son tan ignorantes de saber, porque ellos mismos son egipcios. O sea, el sustrato griego es muy pequeño en comparación, es la población egipcia. Y entonces tienen toda esa asimilación, saben que son muertos vivientes. Por eso los otros se meten a las tumbas de muertos, pero que viven como ellos, son exactamente igual. Creo que es mi idea. Es mi idea. Gracias, muchas gracias. Si no hay más preguntas, perdonadme, vamos a seguir con la siguiente conferencia. 1.000.000 de gracias, María Jesús. Gracias.